Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos? Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta tarde. Gracias por la vida de los hermanos y las hermanas que se han esforzado por venir a tu casa. Gracias por las hermanas y los hermanos que están encargados de diferentes áreas aquí en la iglesia. Danos sabiduría para que la autoridad que tú has delegado sobre nosotros y sobre ellos sea una autoridad, Señor, para bendición. Sea una autoridad en amor y que traiga paz, orden y que traiga, Señor, todo tipo de beneficios para la iglesia. En el nombre de Jesucristo, amplía nuestro conocimiento en cuanto a la autoridad. Danos revelación. Revélanos, Señor, tu palabra. Muchas gracias. Amén. Bueno, corre tiempo. La autoridad espiritual, hermanos. Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2 es la base para hablar de este tema, hermano. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, todas las autoridades son puestas por Dios, son de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ninguna autoridad está puesta o se pone por sí misma, pues. Incluso hasta el anticristo, hermanos, cuando tenga autoridad sobre las naciones, es Dios el que lo está permitiendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué pasa con ellos? Acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ese es un principio, la autoridad es un principio, hermanos, que usted sabe que en la iglesia creemos en esa autoridad, pero que la autoridad no se impone, sino que se reconoce. ¿Ok? La autoridad no se impone. O sea, ninguno de nosotros, en el caso del pastor principalmente, no puede agarrar y obligar o imponer ciertas cosas, sino, aparte de exponerla, usted tiene y debe reconocer la autoridad. Igual, ¿verdad? Aquí no sé cuántos han visto noticias, pero vemos como ya ahorita hasta las autoridades de tránsito, las policías, ya no solamente los golpean, sino que los matan. Porque hay en el tiempo que estamos viviendo, hay un desacato a las autoridades. O sea, se está resistiendo la gente a tener una autoridad, porque dicen: yo me mando solito, yo solo, yo no tengo nadie que me tenga que mandar. Pero la Biblia dice que sobre una autoridad hay otra autoridad, y sobre esa autoridad hay otro más alto, y sobre el alto está el sublime, o está el más alto, que es el Altísimo. Entonces, hermanos, hay autoridades. Dios pone autoridades del lado de las tinieblas y del lado de la luz. Hay autoridades. Amén. Dios es la máxima autoridad, pero de acuerdo a lo que hemos platicado en algún momento, tenemos que hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles. Amén. Hay serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Entonces hay escalafón. Cada uno de ellos tiene autoridad. Igual en el reino de las tinieblas se rigen por principios, por ese principio llamado autoridad. Por eso la iglesia practica el ponerse el velo, porque la mujer con el velo tiene señal
de que está bajo autoridad de su esposo y bajo autoridad de su pastor, en caso de que no tenga su esposo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que dice el punto, el tema. La Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios delegó de su autoridad. Esa palabra delegar, hermanos, es clave. Dios delegó de su autoridad a diferentes personajes con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre pueblos. Dios delega. ¿Qué es delegar, hermanos? Ok, asigna, ¿verdad? Perfecto, asigna una delegación, asigna la autoridad que él tiene se la da a otro. Amén. Entonces, por decir así, el hermano Alexis, cuando no está el pastor allá, él tiene la autoridad. Por ejemplo, lo que hicieron ahora, hermano, vamos a comprar las sillas, y el hermano Alexis se hizo cargo de eso, o allá en Libertad, o allá en Morelito. Entonces, Dios puso delegaciones. ¿Y para qué? Para ejercer gobierno, no para imponer, sino para ejercer gobierno sobre pueblos. Pero hay a veces, hermanos, un mal uso que se le da a la autoridad. Y entonces por esa razón, muchas veces Dios quita esa autoridad y desecha de su presencia a quienes ejercen mal la autoridad. ¿Me estoy explicando? Porque la autoridad, hermanos, hay que saberla ejercer. Hay que saber ejercerla. Y hay que saber decir las cosas, ¿verdad? Porque sí, como autoridad puede ser que en algún momento, como a Moisés. Moisés era la autoridad del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con Moisés, hermano? No insultó al pueblo de Israel antes de golpear la piedra y desobedeció a Dios y se enojó, se encendió en ira. Porque sí, a veces, ¿verdad? Como que te sacan de tus casillas, pero es mejor no salirse de las casillas, quedarse ahí y que el Señor se haga cargo de todo. Porque si el Señor se hace cargo, hermanos, y alguien, por ejemplo, no se sujeta a la autoridad, no tenemos que pelear. Señor, ya viste, no se quiere sujetar, lo bendigo en el nombre del Señor, no te pido nada que le hagas, solamente hazlo reflexionar. ¿Me entiendes? Eso es, hermanos, bueno, en lo personal lo que a veces yo hago. Entonces, el desarrollo de este punto, Dios siempre ha delegado su autoridad de muchas formas en otros tiempos, pero fíjese que ahora ha delegado toda autoridad a su Hijo Jesucristo, porque Él es el heredero de todo. Imagínense la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, y lo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, Hebreos 1 y verso 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, usted tiene esta cita, ¿verdad? El Señor Jesucristo tiene la autoridad. Y entonces, por cuanto tiene autoridad, triunfó con poder sobre las potestades. Y antes de ascender a la diestra del Padre, delegó esa misma autoridad. ¿A quién cree usted, hermano? ¿A quién? A nosotros, a ustedes, a la iglesia. Por eso le decía que la iglesia, hermanos, no es cualquier cosa. La iglesia es la agencia de gobierno de Dios en la tierra. El diablo no puede hacer nada, hermanos, si el Señor no se lo permite, y si la iglesia
hermanos, tiene autoridad sobre las puertas del infierno. Y las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Amén. No es la iglesia huyendo del diablo, ni espantada por los brujos, ni por los hechiceros, ni por los demonios. La iglesia tiene poder sobre ellos, tiene toda autoridad. Dice Mateo 28, 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad, me fue delegada. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el discipulado es una delegación que el Señor nos ha dado, hermanos, en su potestad. Nos ha dado la potestad a nosotros para incomodar a la gente que está contenta en su casa, en su deleite, ¿verdad? Y usted llega y le predica la palabra. ¿Y quién nos ha ordenado hacer eso? ¿Quién nos autorizó llegar a incomodar a esa gente o a desacomodar a esa gente que está acomodada en su mundo? Jesucristo es el que nos dio esa potestad, nos envió para hacer eso. Entonces, es entonces la tarea de los hijos de Dios hacer buen uso de la autoridad, para que podamos cumplir con el propósito divino, hermano, y para beneficiarse de este don inmerecido. Nosotros recibimos la autoridad como un don inmerecido. La salvación también todo es por gracia, hermano. ¿Cómo Dios le va a dar autoridad a un Pablo que andaba matando a los cristianos? Y le dio autoridad para predicar la palabra y para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Pero es por gracia. Entonces, ¿qué es la autoridad? Vamos a definirla. Autoridad viene de la palabra exusía. Significa poder de decisión. La iglesia tiene poder de parte del Señor para tomar decisiones en lo espiritual. Es libertad de hacer continuamente un favor. Esa es autoridad. Es la facultad de dar permiso para hacer algo. Amén. Satanás no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Tuvo que pedirle permiso al Padre para poder probar a Job. Tuvo que ponerse en la fila. A Pedro también. El Señor tuvo que, el Señor lo reprenda más bien. Eso es lo que iba a decir. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para zarandearlo. No puede hacer nada Satanás si Dios no se lo permite, si Dios no le autoriza. Pero fíjese que hay algo interesante, que cuando Dios autoriza que nos zarandeen, Dios también deja una salida de emergencia. Amén. O sea, no es que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no se preocupe. Está pasando por una situación, tal vez porque está siendo zarandeado, porque está siendo probado, probablemente porque a veces nos comportamos un poquito así rebelde. Entonces nos están jalando las riendas. Amén. Pero todo es para nuestro beneficio. Porque si Dios no nos llamara la atención, hermanos, entonces seríamos bastardos, ¿verdad? Pero por cuanto el Señor nos jala la oreja, somos hijos legítimos. Y legítimo no significa que estamos lejos.
Somos hijos originales. ¿Qué es la autoridad? Es gobernar. La iglesia tiene, hermanos, el gobierno, ¿sí? Pertenece al gobierno de Dios. Haga de cuenta que somos ¿cómo se le llama, hermanos? A ese grupo de personas que trabajan con la presidenta, el gabinete de gobierno del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender acerca de la autoridad. Si aprendemos, hermanos, nada ni nadie nos va a venir a cuentear, ¿verdad? Ay, fíjate que el diablo me anda siguiendo, me anda. Si sabemos, ¿verdad?, que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Pero a nosotros no nos va a devorar por cuanto tenemos autoridad sobre ellos, no ellos sobre nosotros. Amén. No estamos en las manos del diablo, dice el hermano, ¿cómo se llama el que canta? El gordito, mi compañero, dice el apóstol, el que canta así, el que hace así, pero a mí no se me hacen los churros así. El hermano Jorge Hines, ese hermano. No estamos en las manos del diablo, estamos en las manos de Jesucristo. Amén. Entonces, autoridad es poder para reglamentar, para poner normas, para poner las reglas. ¿Cuáles reglas? Las reglas del reino de Dios. ¿Ok? No es a nuestro capricho. Nosotros no podemos poner reglas que no van con la palabra de Dios. Entonces, esto es autoridad. Esto debía haberse lo mandado para que usted lo tenga. Tal vez lo haga yo más al rato. Bueno, entonces, autoridad es la potestad que tiene alguien para gobernar, para reglamentar, para dirigir, fíjese, para ordenar, y la facultad de delegarla, o sea, la autoridad, en otra persona. Eso tiene que ver con la autoridad. Las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella para cometer actos injustos. No debemos. ¿Amén? No. Si en algún momento se le delega y le dice, hermano, te vas a hacer cargo de este grupo, y no es para regañarlos, no es para maltratarlos, no es para verle los pies de barro y decir, ese hermano ni quiere nada, ni... Es más, tú llegué y no llegó al culto. Tenga paciencia. Amén. Tenga paz y tenga ciencia. Eso es, la autoridad es para, hermanos, la autoridad es para cubrir, para guardar, para proteger a la gente que está a tu cargo. Por ejemplo, la autoridad aquí en Ebenecer es el apóstol Sergio Enrique. Él es mi cobertura. Me preguntaba la hermana Julie cómo llegamos aquí. La verdad, yo no busqué estar bajo la cobertura así directa del apóstol Sergio, pero pues me quitaron la cobertura que estaba sobre mí sin yo querer, sin querer queriendo, y por un malentendido el que estaba cubriéndome pensó que yo lo que quería era salirme de su cobertura y no me dio chance de explicarle. Pero bueno, eso ya son otros 20 pesos, dice el apóstol. Entonces me quedé directo con el apóstol Sergio, y de ahí se me delega una autoridad sobre la iglesia, o sea, sobre esta congregación. Pero los varones tienen autoridad en su casa. O sea, y cuando no está el varón, ¿quién tiene la autoridad? La mamá. Ella tiene la autoridad. No es, ya va a venir tu papá, y ya cuando venga tu papá, ya te la vas a entender con él. No. Usted, mujer, tiene autoridad cuando él no está. Y si tiene que jalar oreja, usted jala oreja. No corte oreja, porque eso es para los toreros. Usted le jala la oreja, usted le llama la atención, usted los pone en orden, ¿me entiende? O sea, hay niveles de autoridad. Entonces, pero no debemos abusar de ella. Tal vez por eso las autoridades ahora no permiten que se maltrate al niño,
que se les dé, al menos en la escuela, a algunos maestros sí se nos ha pasado la mano. Por eso ningún maestro debe golpear al niño. Sí, tiene que llamar a la autoridad inmediata, a su directora, y aparte de eso, a los papás. Entonces la autoridad no debe abusar, no debe cometer actos injustos. Entonces en la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios les delegó autoridad para realizar trabajos específicos y los resultados que tuvieron. Entonces yo quiero llegar aquí, por eso voy así rápidamente. Ejemplos del mal uso de la autoridad. Mire a quién vamos a poner como ejemplo. La mala autoridad de Luzbel. El Señor lo reprenda. Dígalo conmigo, que el Señor lo reprenda. Otra vez, que el Señor lo reprenda. Así que para que no se siente por allá, ¿verdad? Allá, que se siente allá, si quiere desde a la otra calle que escuche, sí, pero que no esté aquí. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de las características de Luzbel y los usos de la autoridad que él dio, o cómo hizo uso de la autoridad y qué resultados le trajeron. Y ese es un ejemplo para nosotros, porque como decía, ¿verdad? Dios, hermanos, prueba su creación. Dios prueba a su creación. Probó a Luzbel. ¿A quién, digamos así, permitió que Luzbel fuera probado? Porque él era perfecto. ¿A quién cree usted? A ver, ayúdeme, alguien que tenga... A la iniquidad. Usó a la maldad como un personaje espiritual de alta jerarquía, que ya vamos a hablar algún día de eso, ¿verdad? Que es la madre o la reina, perdón, del cielo. Entonces, ahí la usó. ¿Y a quién usó para que Adán, o permitió que probara a Adán y a Eva? A Luzbel, a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua. Entonces, vamos a ser probados. Y en cuanto a la autoridad, también somos probados. Entonces, mire, no sé si se alcance a ver. Ahí me van ayudando con la hermana, la hermana Mónica, el hermano Alexis. Luzbel era un protector de doble unción. Ezequiel 28, verso 2 y verso 12. Fíjese que él había sido ungido, dice que era príncipe y también rey. Porque se enfoca así, pues, a ver, ayúdenme para leer ahí, Ezequiel 28, 2 y luego el verso 12. A ver. Bueno, así lo alcanzo a ver yo aquí. ¿Sí? Hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro que así dice el Señor y Dios. Tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste... Ezequiel 28, 2. Sí. ¿Cómo dice? Al principio, en la Reina Valera, dice príncipe. El príncipe de Tiro. Príncipe de Tiro. El 12, ¿cómo dice? Allá dice rey. Y usted sabe que para ungir a un rey o un príncipe se usaba, era una unción, y aquí se le menciona en dos cargos, digamos, ¿sí? ¿Cómo dice el 12? Dice, hijo de hombre, levanta endechas ¿Sí? sobre el rey de Tiro. Rey de Tiro. Entonces, él tenía una doble porción de la unción. Entonces, hermanos, el estar ungido de parte de Dios, debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo, porque si hacemos mal uso de la unción, hermanos, eso nos puede llevar al fracaso. Luzbel era
un protector. Él protegía, hermanos, los secretos de Dios. Pero vamos a ver la siguiente, porque voy rápido. Conocía todos los secretos de Dios. Ezequiel 28:3, hermano Alex. Amén. ¿Sí? Dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. No hay secreto que te sea oculto. ¿Por qué cree usted que Satanás o Luzbel, hermanos, él tiene muchas artimañas y él conoce secretos que usted y yo ignoramos? Ningún secreto está escondido de ti. Ningún secreto. Dice la Biblia que, mire, ¿de dónde cree usted que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar? ¿De quién aprendió eso? Job estaba cubierto, dice que estaba rodeado de 3 círculos. ¿Lo ha leído alguna vez? Job capítulo 1. Que Satanás lo veía. ¿Cómo le puedo hacer daño a Job si tú lo tienes rodeado de 3 círculos? Le rodeaste su persona, su familia y su pertenencia. No puedo. No hay chance de... Entonces, él copia todo lo que aprendió. Entonces, por eso nosotros, hermanos, debemos siempre recurrir a Dios. Tiene usted una batalla, tiene usted una lucha, no quiera pelearla solo. No puede. No podemos. Platicaba hace rato en el discipulado. Yo quisiera, a veces le digo, Señor, ayúdame para no volver atrás, Señor. Hace tiempo yo le decía, Señor, yo no vuelvo atrás, no vuelvo, no, en el nombre del Señor. Pero yo me jactaba, pues, como cuando le dijo el Señor a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Señor, yo jamás te voy a negar, nunca. Aunque todos te dejaran, yo no. O sea, el yo. Y no, hermanos. Y cuando vemos que cae otro, dice, mira, ya te negó. Aquí sigo yo, Señor. Yo sí. Y hermano, cuando le toca a uno, ahí nos damos cuenta y aprendemos ahí. Porque muchas veces el Señor nos manda ir y aprender misericordia. ¿Y dónde nos manda? A la prueba. Para que aprenda misericordia, muchas veces nos permite caer en el piso. Entonces, hermanos, mire, necesitamos recibir de parte del Señor sabiduría, conocimiento. Amén. Que el Señor nos traiga revelación a nuestra vida de esas cosas que Él quiere que aprendamos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y esos son secretos. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 33:3? Que nosotros lo ocupamos para cuando tenemos luchas, cuando queremos pedir algo. Clama a mí y yo te responderé. Pero ese texto se refiere a esto. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y secretas. Te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Recibo eso. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre, que Él nos enseñe, que nos dé sabiduría, porque estamos luchando contra seres, hermanos, mucho más, perdón que lo diga así, pero mucho más inteligentes. Pero nosotros le llevamos ventaja si nosotros, hermanos, nos apegamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios y nos las hace saber a nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, nuestros enemigos están vencidos. El Señor quiere darnos esa
esa gracia, esa sabiduría, ese poder, esa autoridad. Entonces, hermanas, hermanos, no tengamos temor. Él conoce, Satanás conoce muchos secretos, pero nosotros conocemos al Dios que le enseñó esos secretos. Y tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, no tema, no tenga miedo. Otro. Dice la Biblia que era sabio y prudente. Ezequiel 28:4, en lo que terminan de llegar los hermanos. Ezequiel 28:4, ahí cualquiera de los dos hermanos que tengo aquí al frente, que me están ayudando. Gracias, hermano. Dice: con sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Era sabio y prudente, fíjese. Era sabio. Satanás, hermano, Luzbel. Bueno, no era Satanás en ese entonces, era Luzbel. ¿Qué significa Luzbel? Luz bella. Tenía revelación de parte del Señor. Hermanos, no era cualquier cosa, pues, pero ahora la sabiduría que él tiene o que recibió. Usted sabe que los dones son irrevocables, hermano. Porque el Señor no le quitó el poder. Porque el Señor no le quitó eso que tiene, la sabiduría. Es que lo que Dios da, debemos ocuparlo para el bien. Es como el don de sanidad. Hay predicadores que ya el Señor los empieza a usar en milagros, en sanidades, y empiezan a cobrar, hermano. ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto, hermano? Quiero que venga a predicar acá. Amén, voy. Pues como tiene el don. ¿Y cuánto pide, hermano? Yo pido 5,000 pesos por noche. Bendito Dios. Con milagro te lo cobro a 10,000. Sin milagro, 5,000. Entonces, hermanos, él era sabio, pero se volvió necio, insensato. Se volvió, hermanos, se volvió astuto. Entonces, debemos pedirle al Señor. Mire, yo estoy aplicándolo de esta forma, porque vamos a participar de la Santa Cena. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, los hizo participar de la Pascua. Tenía que descontaminarlos, porque la figura de Faraón representa a Satanás. ¿Me entienden? Luzbel nos tenía atrapados. Estábamos bajo una autoridad, la autoridad de las tinieblas. Ahora el Señor nos ha hecho libres y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que seguir sacando las tinieblas de nosotros ahora. ¿Cómo? Porque todavía hay rezagos de tinieblas. Tal vez ahorita no lo entendemos, o a lo mejor sí, pero hay áreas donde todavía no ha llegado la luz, donde todavía necesitamos que el Señor nos ministre. Entonces Israel participó de la Pascua, comieron el cordero y esa misma noche salieron de Egipto. Amén. ¿Está entendiendo la simbología, el significado de la Santa Cena, hermanos? Comer al cordero, comer el pan y beber la copa representa, hermanos, comernos a Jesucristo, su sangre, su cuerpo, para que el Señor vaya quitando toda tiniebla, toda oscuridad que hay todavía en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Amén. Porque todavía hay cosas, pues, el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, y en el camino iban todavía renegando, iban diciendo: ay, cuando estábamos en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Qué decían?
de la comida, todo lo que comíamos. No, que aquí nada más andamos comiendo puro maná. Y no veían la gloria que había en ese maná, hermano. Entonces Dios quiere ministrarnos y hermanos, hacernos completamente libres. Hay algo que quiero decirles, y no sé si los hermanos me van a ayudar ahí porque no está acá. Mire, fíjese esto, que cuando el Señor lo iban a atrapar o lo iban a tomar preso, Él dijo que en el día él tenía que hacer cosas. Dice, porque viene el príncipe de este mundo. Si buscan príncipe de este mundo, si me ayudan. Y él nada tiene que ver conmigo, o él nada tiene en mí, nada. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? El que lo encuentre primero, es como si fuera una carrerita bíblica. Hermanos, eso dijo el Señor. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada que buscar dentro de mí, nada en mí. No tengo nada de su propiedad dentro de mí. Ni siquiera un pensamiento. Como el del clavito, ¿verdad? El que dijo, estoy vendiendo esta casa y está en tanto. Allá préstele la... ¿Cuál? Juan 14:30, hermanos, así rapidísimo. Juan 14:30, en alguna versión nueva, en la que tenga ahí. No se peleen, hermano. A ver. ¿Ok? ¿Sí? En la Nueva Traducción Internacional dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Otra versión, ayúdame, porque las actuales. ¿Por qué, hermano? Porque no tiene nada en mí, ningún pensamiento, y usted no todos sus pensamientos son buenos. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Él no tiene ningún poder sobre mí. Otro. Rapidito. A ver si. ¿Sí? Aquí está la nueva traducción, ¿cómo se llama? En lenguaje actual internacional dice: él no tiene poder para vencerme. Ok, nada más esa parte. ¿Ves? A ver. ¿Qué versión es esa? Ok. Sí, la traducción lenguaje actual dice: ya no puedo hablarles de otras cosas, porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. No tiene nada. Entonces, hermanos, a veces el enemigo, porque ha pasado, pues, de pronto usted dice, ¿por qué me pasa esto? Porque si yo estaba durmiendo y de pronto sentí algo feo, hermano, sentí que me oprimía algo. ¿Cómo entró? ¿Qué puerta quedó abierta? ¿Algún enojo? ¿Con alguien no se lleva usted? ¿Con alguien no se ha reconciliado? ¿Ha hecho algo que no ha confesado? ¿Me está escuchando? Y entonces el enemigo dice, aquí tengo un clavito. ¿Se acuerda de aquella persona que vendía una casa y la vendía barata? Y vino alguien y dijo, yo la compro. Está barata, está bonita. Y se la pagó. Y hermanos, ya cuando se cambió a su casa, ya tenía todas sus pertenencias en casa, no se fijó que en la sala había un clavito. Y entonces, el lunes llega el que le había vendido la casa y toca la puerta. Le abren la puerta y dice, buenas,
¿Qué pasó, señor? Es que mire, hay algo que no platicamos. Yo le vendí la casa, pero en la sala de la casa hay un clavito y ese clavito es mío. Entonces, señor, sí, y yo puedo poner las cosas que yo quiera en ese clavito. Entonces le abrió la puerta y pasó y dejó su sombrero. En la tarde regresó por el sombrero. Al día siguiente dejó una camisa. En la tarde regresó por la camisa. O sea, el hombre entraba y salía de esa casa porque tenía un clavito ahí. Hasta que se cansó el que le había comprado la casa y agarró con un martillo y, ¿cómo se llama esos martillos? De uña. Y agarró y sacó el clavito y toca en la puerta. Y cuando abre la puerta, iba a hablar esa persona, le dice: toma, ahí está tu clavito. Y se lo dio. Entonces, saque el clavito de su cuarto, saque el clavito que tiene en su corazón. No le siga dando la oportunidad al diablo. ¿Cómo se llama ese clavito? No sé. Usted lo debe saber. A lo mejor ese clavito es su trabajo. No es que quiero que usted renuncie, sino que a lo mejor dice: es que tengo que estar ahí hasta los domingos. Es que todavía me sigo mandando mensajes con mi ex. Es que, pues, bueno, no voy a poner ejemplo, pero cualquier cosa que el enemigo, oiga bien, que el enemigo ha puesto en su corazón y que dice que es de él, debemos renunciar a eso. ¿Lo quiere hacer? ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a ponernos de pie y vamos a